gastrointestinal y sobre todo va a mejorar el tono del esfínter esofágico inferior. Esa sería la función principal de esta. Estos pacientes con pirosis funcional, decíamos que se tratan con antidepresivos tricíclicos por 1 a 4 meses. También se puede utilizar algunas técnicas de relajación y se pueden utilizar algunos antidepresivos como la sertralina y la fluoxetina, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Entonces, más que nada, a través de mediadores químicos, se trata de mejorar el estado de este tipo de pacientes. Vamos a ver otra alteración que es pues, importante, sobre todo en aquellos pacientes que presentan reflujo crónico, que es el esófago de Barrett. Vamos a empezar por definir lo que es el reemplazo del epitelio escamoso, que es lo normal que tiene el esófago, por epitelio columnar especializado. ¿Y cuál es la situación ahí? Que al estarse exponiendo al ácido constantemente, lo que el epitelio esofágico trata de hacer es sustituirse por uno que sea más resistente al ácido. Dentro del esófago de Barrett existen 3 tipos, que hay lo que sería una metaplasia, que sería el grado 1, que sería una metaplasia completa, y los grados 2 y 3, que son pues los cambios más graves en la metaplasia, que ya son los que se asocian con adenocarcinoma de esófago. De todos los pacientes a los cuales se le hace un estudio endoscópico, el 1% puede encontrarse el esófago de Barrett como hallazgo, aunque generalmente los pacientes tienen historia de reflujo crónico. 10 al 15% pueden tener esofagitis erosiva y 40% una estenosis péptica. ¿Qué significa? Que ese paciente no recibió atención médica de manera adecuada, llegó hasta una complicación grave, que es la estenosis péptica, y nunca recibió tratamiento. Del 3 al 12% de los pacientes con reflujo que son sometidos a endoscopía van a tener esófago de Barrett, y solo 1% se va a presentar en pacientes que tuvieron reflujo asintomático. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es la razón por la que se llevó a cabo el estudio endoscópico, que a veces puede ser por un cuerpo extraño o por alguna otra razón. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo para el desarrollo de esófago de Barrett? Principalmente se da en mayores de 65 años, es mayor en el sexo masculino en una proporción de 10 a 1, cuando el paciente ha tenido historia de larga evolución de la presencia de reflujo gastroesofágico, y entonces hay una mayor exposición al ácido, y el paciente que tiene una variante anatómica como sería la hernia yatal, sobre todo si esta es de suficiente tamaño, ¿qué es lo que van a favorecer? El reflujo crónico y el contacto del ácido con el epitelio esofágico, que no está hecho para tolerarlo. Entonces, dentro de la fisiopatología, perdón, la base de todo es la exposición aumentada al ácido o el reflujo duodenogástrico. ¿Qué sucede? El líquido duodenal va a estar cargado de bilis. Cuando este llega al estómago, produce lo que se llama una gastropatía alcalina, pero cuando llega al esófago, tiene el potencial de causar un daño mucho mayor. También, bueno, se desconoce el origen de las células y se dice que pueden tener una expresión aumentada de COX-2. Existen, de acuerdo, ya vimos que de acuerdo al grado de metaplasia existen 3 tipos, pero también de acuerdo a la longitud existen 2 tipos, lo que se ha llamado Barrett de segmento corto, cuando las lengüetas del Barrett son de menos de 3 centímetros, y de segmento largo cuando son mayores de estas. De estas, el 0.5 van a desarrollar cáncer por año, 0.5%. La longitud también se correlaciona con la gravedad también de la exposición al ácido. Entonces, mientras de más largo alcance sea el esófago de Barrett, mientras más largas sean las lengüetas, más posibilidades hay de que se desarrollen complicaciones graves. Vamos a ver que, bueno, la base del diagnóstico es el estudio endoscópico con la toma de biopsias para el estudio histopatológico. Ahorita vamos a ver cuál es el protocolo que se sigue. Dentro de los estudios o de las técnicas endoscópicas que nos pueden ayudar a facilitar el diagnóstico, estaría la cromoendoscopía con azul de metileno, porque donde hay células metaplásicas
también se capta más el azul de metileno. Existe lo que se llama endoscopía de banda estrecha y la endoscopía de magnificación, que nos pueden ayudar a mejorar la visualización e identificar los patrones endoscópicos sugestivos de metaplasia. En relación a las biopsias, no vamos a estar tomando biopsias en forma, sin un orden, digamos. Entonces, se sigue lo que normalmente se conoce como el protocolo de Praga, que consiste en tomar biopsias cada 1 a 2 centímetros en los 4 cuadrantes de la circunferencia esofágica. Entonces, digamos que se empieza desde la parte más baja, desde el tercio distal del esófago, y se va ascendiendo paulatinamente y se van tomando las biopsias cada 1 a 2 centímetros. Esto nos permite ser más certeros en el diagnóstico y evitar un falso negativo. Y con esto, con el estudio histopatológico, vamos a encontrar algunos grados de afectación y vamos a ver que tenemos el esófago de Barrett sin displasia. En estos pacientes hay que repetir la esófago-gastroduodenoscopía a los 6 meses y si no hay displasia, dejamos al paciente en paz y vamos haciendo los estudios cada 2 o 3 años. Si en el momento hay esofagitis erosiva, cuando se hace el estudio, porque a lo mejor se le hizo el estudio al paciente porque estaba muy sintomático, no hay que realizar biopsias en ese momento, se da tratamiento con inhibidor de bomba de protones por 4 semanas y hasta entonces se lleva a cabo la nueva endoscopía con toma de biopsias. Y también, entonces, hay Barrett sin displasia y puede haber displasia de bajo grado, en la cual pues disminuye el riesgo de que desarrollen adenocarcinoma, entonces solo en el 4%, en un seguimiento a 7 años pueden llegar a desarrollarlo. 60-65% la metaplasia regresa, es decir, desaparece y siempre y cuando no haya datos de displasia. Y del 10 al 28% van a evolucionar hacia la displasia de alto grado. Por eso, pacientes con reflujo crónico es necesario estarlos vigilando con endoscopías seriadas por lo menos una vez al año. ¿Cuáles son aquellos factores que nos indican que este paciente tiene el riesgo de progresar hacia el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico? Bueno, es la edad aumentada, decíamos mayor de 65 años, que sea un Barrett de segmento largo, que tenga una hernia yatal grande, que el paciente sea fumador o que haya la presencia del oncogen P53. Todos estos son factores predisponentes o que ayudan a favorecer el desarrollo de cáncer. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Bueno, decíamos que si tenemos una displasia de bajo grado, tenemos que repetir la endoscopía a las 6 a 12 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba y después cada 6 meses por un año. Si no hay progresión, entonces podemos prolongar la realización de las endoscopías a cada año. Pero cuando tenemos un paciente con displasia de alto grado, el 16% de ellos van a evolucionar a adenocarcinoma en 7 años. Y del 14 al 53% de este 16% van a evolucionar hacia esto en 3 años, 30% van a tener cáncer invasivo. Para hacer tanto el diagnóstico de esófago de Barrett como de carcinoma esofágico, lógica por lo menos de 2 patólogos. No nos podemos basar en una sola determinación. Y en este tipo de pacientes tenemos que hacer la endoscopía cada 3 meses y para valorar la evolución del paciente podemos, además de hacer las endoscopías, tenemos que estar tomando biopsias, pero estas biopsias deben estar siendo guiadas por cromoendoscopía. O sea, decíamos que las células metaplásicas van a captar el azul de metileno y esto nos dice en qué zonas se encuentran las metaplasias para así poder tomar las biopsias de ahí directamente. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que tiene esófago de Barrett? Bueno, estos pacientes se tienen que hacer clientes de algún laboratorio que facture el inhibidor de bomba, porque una vez hecho el diagnóstico, el paciente tiene que tomar inhibidor de bomba de protones en forma permanente, o sea, durante toda su vida a doble dosis. Decíamos que si la dosis habitual es de 20 miligramos por día,
Sus pacientes tendrán que estar tomando 40 miligramos. También se pueden hacer algunos tratamientos endoscópicos como la ablación endoscópica, o sea, como que rebanamos la zona displásica y puede disminuir el grado de displasia o bien de plano retirar por completo la parte de la mucosa afectada. A esto se le llama mucosectomía. Se ha visto también que los inhibidores COX-2 disminuyen la progresión a displasia y algunos dicen, bueno, si el origen del mal es el reflujo crónico y la exposición crónica al ácido, parecería correcto hacer una cirugía antirreflujo. Una vez que las alteraciones histológicas ya se presentaron, el realizar una cirugía antirreflujo no va a modificar la historia natural del esófago de Barrett. Entonces, a menos que el paciente esté muy sintomático o si se hace la cirugía por alguna otra razón, en sí la presencia de esófago de Barrett no es una indicación para llevar a cabo una cirugía antirreflujo. Hasta aquí vemos lo del esófago de Barrett. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? Permítanme un segundito. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora. Ok, bueno. ¿Sí, me querían hacer alguna pregunta o tienen algún comentario o todo bien hasta aquí? Todo bien. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a cambiar por completo de canal y vamos a revisar lo que se refiere a lesiones esofágicas por cáusticos. Entonces, estos son, bueno, una verdadera tragedia de que un individuo sano de repente pues tenga una quemadura esofágica por cáusticos. ¿Cuándo va a ser más común? En pacientes ancianos, en pacientes con alteraciones psiquiátricas o en pacientes con intentos suicidas. Este es un muy mal método para el intento suicida porque si este no se logra, el paciente queda con un daño permanente, con la predisposición a desarrollar cáncer de esófago posteriormente y con un cambio en su estilo de vida, una desgracia. Entonces, no es un buen método para suicidarse, pero bueno, entonces vamos a ver que el daño va a depender del tipo de cáustico que se utilice. El cáustico puede ser un ácido fuerte o un álcali potente y la preparación de este. Por ejemplo, hay algunas normas oficiales para el uso de sosa cáustica o de limpiadores o este tipo de cosas, pero los que se venden artesanalmente a granel a veces no cubren estas especificaciones. Entonces se ha visto que los álcalis van a dañar más el esófago y los ácidos dañan más el estómago. También podríamos decir, bueno, pues en realidad, eh, si se hace una exploración de la boca o los labios, decimos, no, pues no se quemó tanto, entonces ya no le hacemos endoscopía, porque si no hay daño de la mucosa oral y demás, pues significa que el paciente no está tan afectado, no se correlaciona, entonces de todos modos hay que hacer un estudio endoscópico. Va a ser más común en preescolares, en ancianos, en pacientes, decíamos, con alteraciones psiquiátricas o con intentos suicidas, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se tiene que hacer endoscopía. En algunos casos, se puede, si estamos sospechando que el paciente tenga una perforación, está contraindicada la realización del estudio endoscópico en ese momento y lo que se tiene que hacer es una serie esofagogastroduodenal dentro de las primeras 24 horas posterior al consumo de la sustancia. ¿Cómo se va a clasificar endoscópicamente el grado de daño
ocurrido por la ingesta de cáusticos. Se da decir grado 0 cuando la mucosa esofágica es normal. Grado 1, de acuerdo a la clasificación de Maracta, es cuando hay hiperemia, friabilidad, edema y ulceraciones. Grado 2, cuando hay placas amarillas con pseudomembranas, úlceras y lesiones en la mucosa y submucosa de aspecto necrótico. El grado 2 se va a subclasificar a su vez en A, lesiones aisladas que solo se van a presentar en uno de los tercios del esófago y en una sola de sus paredes, y el B, cuando las lesiones son concéntricas y se localizan en un solo tercio del esófago, es decir, abarcan toda la circunferencia esofágica, pero en uno solo de los tercios del esófago. Y el grado C, que van a ser lesiones lineales o concéntricas, que abarcan toda la circunferencia esofágica, pero que abarcan 2 o hasta los 3 tercios del esófago. Grado 3, cuando hay sangrado espontáneo, edema, disminución del tono en la peristalsis y la mucosa se ve de color café o negro, que significa que hay una lesión transmural, que todas las capas del esófago están siendo afectadas, y grado 4, cuando ya de plano hay perforación. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de pacientes? Bueno, lo primero es que hay que ponerlos en ayuno, ponerles soluciones parenterales cuando se trata de lesiones grado 1 o 2A, inhibidores de protones y antibióticos con el fin de evitar una mediastinitis. Hay algunos que sugieren el uso de esteroides con la finalidad de disminuir la reacción inflamatoria, pero eso está controvertido. Entonces, en general, los esteroides ya no se utilizan. Cuando las lesiones son grado 2B a 3, hay que hacer una observación preventiva de la estenosis. O sea, hay que dar un tratamiento potente, incluso con una infusión de inhibidores de protones, para que después de la lesión inflamatoria severa, lo que ocurre después es la estenosis, y el grado 4, en donde pues de plano ya al paciente se le tiene que someter a cirugía. Entonces se tiene que retirar el esófago quemado y se tiene que sustituir por colon, se llama transposición de colon, a veces se le hace una esofagectomía. O sea, es algo muy, muy complicado. O bien vamos a suponer que no llegaron a ese grado, pero si ocurrió una estenosis esofágica, hay que someterlos a un programa de dilataciones esofágicas, que se pueden hacer de dos maneras. Una que es a través de los dilatadores de Hertz, que parecen así como una tortura nazi, o bien dilataciones endoscópicas con dilatadores de Savary, que digamos es un poquito más elegante, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir a un paciente que consumió cáusticos? La mayor parte de los casos, o sea, porque vamos a poner por error, un niño toma un líquido que se encuentra en una botella de refresco, pues no va a tomar una cantidad grande, generalmente la escupen, y la mayor parte no llegan a más que a grado 2B, pero el grado 2B, el 71% tienen riesgo de estenosis. Los que ya llegaron a una lesión grado 3, de acuerdo a la clasificación que dimos, 100% de ellos van a hacer estenosis esofágica, y en las primeras etapas pueden morir el 65% de ellos. Vamos a suponer que sobreviven, que se les hace la transposición de colon, que lo superan, pero en el sitio de la estenosis, aparte de someterse a las dilataciones y demás, en 20 años tienen el riesgo de malignización de la zona de estenosis. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro tema que también se relaciona con el esófago. Yo creo que vamos a ver este tema y lo que se refiere a acalasia. No termina la presentación, pero yo creo que no nos va a dar tiempo, y la podríamos continuar el día de mañana. Entonces vamos a tener lo que se llama el síndrome de Mallory-Weiss o Mallory-Weiss. ¿En qué consiste esto? Es una manifestación, se manifiesta generalmente por sangrado de tubo digestivo. Es la causa de la hemorragia gastrointestinal en el 5% de los casos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un desgarro lineal, o sea, como si le hicieran una cortada a la mucosa del esófago distal a nivel de la unión esófago-gástrica. Esto va a ocurrir después de arqueo o vómito persistente,
Y esto a quién le puede pasar, pues a aquellos pacientes que tienen una intoxicación etílica y que están vomitando constantemente después de la cruda moral. Pacientes sometidos a quimioterapia, ya que muchos de los agentes quimioterapéuticos provocan vómito. Algunos medicamentos que pueden producir vómito, y aquellos pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos, trastornos de la conducta alimentaria en los cuales se inducen el vómito en forma voluntaria, como la anorexia o la bulimia, y entonces finalmente lo que pueden producir es, al estar vomitando de manera constante, estas alteraciones en la presión a nivel esofágico pueden producir el desgarro de la mucosa a ese nivel. Entonces decíamos que se va a manifestar por hematemesis, siempre hay el antecedente del vómito o del arqueo, y hay un dolor retroesternal intenso. A nivel de bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, aparte del episodio de sangrado, de a lo mejor el antecedente epidemiológico de haber tomado alcohol o de haber recibido quimioterapia y demás, se hace una esófago duodeno gastroendoscopía, en donde se va a observar una úlcera longitudinal, o en algunos casos puede ser elíptica, a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer a estos pacientes? Generalmente ceden espontáneamente. Se les da tratamiento con inhibidor de bomba de protones para disminuir las manifestaciones clínicas, pero en caso de que no ceda espontáneamente o que el sangrado sea activo, persistente, o bien que ya se había cohibido el sangrado y de repente el paciente empieza a sangrar nuevamente, se recomienda la inyección endoscópica de epinefrina y o fotocoagulación térmica. Estas son técnicas endoscópicas que nos pueden ayudar a cohibir el sangrado. Una de las complicaciones es lo que se llama llamado síndrome de Boer-Hafer, que es una ruptura esofágica, o sea, en ocasiones puede ser espontánea, después de un traumatismo o por el aumento de la presión a nivel local, puede haber una ruptura esofágica o una perforación esofágica. Puede ser una de las complicaciones que presenten este tipo de pacientes. Bueno, vamos a ver solamente un poquito de lo que se refiere a acalasia. Yo creo que esto lo van a ver con más detalle cuando hablen de todos los trastornos de la motilidad gastrointestinal, que eso lo van a ver con el doctor Camacho. Entonces, ¿qué es la acalasia? Bueno, ¿qué sucede? Hay una degeneración postganglionar de las neuronas que median la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, si estas se degeneran las células que van a mediar la relajación, entonces el esfínter esofágico inferior va a estar permanentemente contraído. Puede haber pérdida de las células ganglionares mientéricas, o sea, algo que tenemos que recordar es que el tracto gastrointestinal está lleno de células nerviosas y existe lo que se ha llamado el cerebro intestinal. También puede haber pérdida de la inervación dipérgica, y en general es un padecimiento que se puede presentar igual en ambos sexos, y la edad de presentación habitual es entre los 25 y los 60 años. Sin embargo, puede haber pacientes más jóvenes, se puede presentar desde la edad pediátrica, desde los 14 a 16 años. ¿Y cómo se va a manifestar? Es una de las primeras entidades con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que presentan disfagia. Va a ser en el 90% de los casos, el paciente va a presentar primero disfagia a sólidos, 60% disfagia a líquidos, y algo importante, estos pacientes van a estar teniendo regurgitaciones, pero ¿cuál va a ser la característica principal? Que va a ser regurgitación de material no digerido, o el paciente tiene que proyectar la cabeza hacia atrás, tomar agua, darse golpes en el pecho o hacer lo que puede, que son maniobras para tratar de mejorar la deglución. Otra característica importante que va a tener la disfagia en este caso es que va a ser progresiva. Se acompaña, decíamos, de regurgitaciones de material no digerido, y en el momento en que existe el espasmo esofágico, cuando uno trata de deglutir, se produce un dolor o un espasmo esofágico intenso.
¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, hay varios métodos, pero el principal va a ser la manometría esofágica como estándar de oro. Si hacemos un esofagograma, vamos a encontrar un esófago grandemente dilatado y que termina en punta del lápiz y hay ausencia de la burbuja gástrica. Esto es un diagnóstico presuntivo si lo acompañamos de las manifestaciones clínicas, pero le tenemos que hacer una manometría esofágica. ¿Cuáles van a ser los criterios manométricos de esta alteración? Bueno, va a haber una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, va a haber aperistalsis del cuerpo esofágico con presiones de reposo elevadas, de 5 a 10 milímetros de mercurio, y la presión basal del esfínter esofágico inferior va a estar muy elevada. Va a estar por más de 27 milímetros de mercurio. Existen 4 variantes de la acalasia, la que se ha denominado clásica, que es pues más o menos la que hemos estado mencionando, la vigorosa, que van a ser ondas de amplitud de 60 milímetros de mercurio, y puede ser de segmento corto, que se puede comportar a veces como una disfagia simple, que vamos a tener en el estudio manométrico aperistalsis del esófago proximal y sí puede haber un tipo en donde ocasionalmente existen relajaciones completas del esfínter esofágico inferior, o sea, lo que decíamos, la presión va a estar elevada y el tono del esfínter va a estar persistentemente elevado. Vamos a ver una diapositiva más y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Existen algunos medicamentos que pueden ayudarnos a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, como pueden ser los nitratos y la nifedipina tomados o inyectados directamente en el esfínter esofágico inferior. Las dilataciones neumáticas, que es, se introduce por endoscopía un dilatador que, bueno, tiene un globo desinflado que se va a una presión y a una velocidad controlada, se va aumentando el volumen de este globo para que produzca las dilataciones. 60 al 98% de los pacientes responden, pero 20% requieren varias sesiones de dilatación y lo que se ha visto es que es un método que es mejor en menores de 45 años. Existe el riesgo de perforación en el 1 al 13% de los pacientes y bueno, lo mejor hasta el momento, lo que mejores resultados da a largo plazo, va a ser la miotomía de Heller, que consiste en hacer un corte en las fibras musculares del esfínter, más o menos unos 3 a 4 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior. Se hace el corte lineal atravesando el esfínter esofágico inferior y se prolonga el corte hasta 1 centímetro por abajo de este esfínter. Van a responder el 70 al 95% de los pacientes. 15% de ellos pues van a quedar con un poco de reflujo, pero bueno, comparado con las penurias de la acalasia, yo creo que el reflujo se da por bien recibido, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene mejores resultados a largo plazo. Es la miotomía de Heller está indicada como tratamiento primario o bien cuando los programas de dilatación han fallado. Y otra cosa que se ha visto que funciona es la inyección de toxina botulínica, el Botox, que se usa para las arrugas. Se aplica directamente en el esfínter esofágico inferior, 80 a 100 unidades. Con esto se inhibe la liberación de acetilcolina y se relaja el esfínter. Esto, al igual que en el tratamiento de las arrugas, pues se tiene que hacer en forma recurrente, lo cual lo hace costoso, porque la eficacia va disminuyendo gradualmente. Se tendría que estar aplicando esto cada 4 a 6 meses. Y la mejoría pues puede prolongarse hasta por un año. Está indicada la aplicación de Botox en pacientes con acalasia vigorosa o pacientes con alto riesgo, por ejemplo, ancianos o algo así. Y actualmente, pues la cirugía es el tratamiento de elección. Vamos a dejarlo aquí. Nos veríamos el día de mañana. Quisiera preguntarles en qué horario es más conveniente. Yo podría a las 8 de la mañana o bien en el transcurso de la tarde. No sé cuándo se les haga más conveniente. En la tarde. En la tarde podría ser más o menos como a las 5.
Sí, está bien. Sí, o si quieren ponerse de acuerdo, yo les mando un mensaje y me confirman el horario, porque en la mañana solo podría temprano, como a las 7 o a las 8 de la mañana. Entonces, si se les hace más fácil en la tarde, terminamos este tema y si podemos vamos a empezar a ver lo que se refiere a síndrome ácido péptico. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Bueno, si hay alguna duda, nos ponemos de acuerdo. Quedé de mandarles una tarea por Classroom, no lo he hecho. Va a ser un cuestionario en relación a la enfermedad por reflujo. Hoy en la tarde se los envío, ¿de acuerdo? De acuerdo, Gracias, doctora. doctora. Bueno, me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Igualmente, doctora, que esté Igualmente. muy bien. Hasta luego.